La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Si pueden leerlo, vamos a ponerlo en las pantallas, allí está. Comencemos en el nombre de Jesús. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios bendiga su palabra, amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El texto comienza diciendo: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Con esta declaración, el profeta Isaías asegura que ese tiempo fue su mejor tiempo, que ese año terrible fue el mejor año de su vida. Y Dios quiera que al final de esta reflexión terminemos nosotros también diciendo: este será el mejor año de mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Charles Dickens, este célebre escritor del siglo XVIII, escribió en su libro Historia de 2 ciudades acerca de París, esta ciudad de luz, y Londres, capital del reino británico. Y él contrastaba las 2 ciudades. Hablaba, por ejemplo, de Londres con un crecimiento económico increíble en medio de los desafíos del siglo XVIII. Londres prosperaba económicamente. Había seguridad, había empleo, había alimentos para la población, había servicios, salud, seguridad, había sentido de paz, de bienestar, de protección, había tranquilidad, había paz. Todo esto provocado, por supuesto, por el avivamiento del siglo XVIII. Los hermanos Wesley, quienes se determinaron cambiar la historia de toda Inglaterra con la santa palabra de Dios. Dios usó a estos hermanos, a los hermanos Wesley, para llevar el evangelio a todas las esferas de la sociedad de aquel entonces. Como muy pocas veces en la historia de nuestro mundo, vimos cómo el evangelio penetró todas las áreas de la sociedad. Penetró no solamente en la parte financiera, también penetró en la parte política. Se produjeron cambios en el mundo de la política.
se redactaron leyes que iban a traer seguridad para la nación. Londres florecía, mientras que París estaba sumida en una decadencia política, moral, económica. Había crisis. Una ciudad floreciente, próspera, y una ciudad en crisis en el mismo tiempo, en el mismo periodo. Y Charles Dickens comienza su libro, como parte introductoria, escribe lo siguiente. Y me parece que es lo mismo que tenemos en Venezuela en este momento. Ante todo lo que se ha vaticinado, ante todo lo que se han dicho por expertos en la política, en el mundo de la economía. Es el mejor de los tiempos, escribe Dickens, y el peor de los tiempos también. Es la edad de la sabiduría y también de la locura. Es la época de la fe y también de la incredulidad. Es la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Algo parecido le ocurrió a la nación de Judá en los tiempos del profeta Isaías. Una situación de contrastes. Por un lado, crisis, y por otro lado, triunfo y victoria. Por un lado, muerte, y por otro lado, vida. Comienza diciendo: en el año que murió el rey Usías. Significó un año de crisis para la nación de Judá, ya que Usías había sido uno de los mejores gobernantes de la nación en toda la historia de Israel. Durante su reinado, Judá había prosperado, se había levantado, había florecido. Habían logrado romper, por ejemplo, el yugo de los filisteos. Se habían zafado de la amenaza de los sirios, de los edomitas, de los moabitas. La fama del bienestar, de la prosperidad de Judá había crecido tanto que llegó hasta cerca de las fronteras de Egipto. Habían logrado organizar uno de los ejércitos más poderosos en los tiempos del profeta Isaías. Los campos en Judá habían sido cultivados. Había cereal, había granos, había trigo. Las laderas estaban full de ganado. Se respiraba paz y prosperidad. Y entonces muere este rey. Y la nación entra en incertidumbre. No había gobernado 2 años, 3 años. Había gobernado 52 años sobre Judá. Y durante ese periodo, prácticamente una generación completa no había conocido lo que era el hambre, no había conocido lo que era ser amenazado por otra potencia, no había conocido la pobreza, ni el miedo y la inseguridad de la vida. Ellos habían aprendido a vivir en paz y en prosperidad. Pero cuando muere Usías, eso trajo una nube de incertidumbre, trajo un vacío de poder. Y creo, hermanos, que eso es algo terrible. En medio de la angustia, en medio de la desolación, en medio de la angustia y del miedo de la gente, dice la Biblia que Isaías vio la gloria del Señor. Comienza a contarnos la experiencia que cambió su vida. Cambió su lenguaje, la manera de hablar. Cambió su cosmovisión, la manera de ver y de interpretar su mundo contemporáneo. Cambió radicalmente su servicio al Señor. Dios le hizo un llamamiento ministerial gigantesco, mis hermanos.
convirtiéndolo no solo en uno de los profetas más importantes de la antigüedad, sino en palabras de muchos teólogos, en el evangelista del Antiguo Testamento, ya que se convirtió en el profeta que más habló en detalles todo lo concerniente al Señor Jesús. Su advenimiento, cómo iban a ser, qué acontecimientos iban a ocurrir en el momento del nacimiento. Todo lo que usted conoce de la estrella de Belén, de todo lo que nos cuentan durante la época de diciembre, lo describe hermosamente el profeta Isaías. Su vida cambia totalmente. Para la nación de Judá era el peor de los tiempos, pero para Isaías era el mejor de todos los tiempos. Amén, hermanos. Para el 2015, aquí en Venezuela, encontramos también tiempos de contrastes. De hecho, declaro que este año 2015 será una época de contrastes. ¿Por qué? Porque para muchos venezolanos será el peor año en la historia de Venezuela. Dicen que el barril del petróleo será capaz de bajar a 20 bolívares. Dicen que la inflación superará el 80%. Y podemos hacer una lista inmensa de cosas que se esperan para este año 2015. Pero aunque se asegura que este será el peor año para Venezuela, para muchos, para los hijos de Dios, este año 2015 será el mejor año en la historia, en el nombre del Señor Jesús. Si usted lo cree conmigo, diga un fuerte amén. Diga un fuerte amén. Si usted nos ve por internet, diga amén también. Aleluya, gloria a Dios. Nuestra hermana Zoila estaba orando y Dios le mostró en el espíritu que había que reprender el espíritu de miedo, el espíritu de temor. Yo les voy a confesar, mis hermanos, entrando el mes de diciembre, dándome un paseo por los principales centros comerciales de Caracas, paseándome por los pasillos del mercado de Quinta Crespo, regresé casi que deprimido, hermano. Los precios, la falta de algunas cosas que antes abundaban en otros tiempos. Cuando fui a comprar mi botellita de ponche crema, Dios mío, ¿qué es esto? Estoy en una pesadilla. Que alguien me pellizque, por favor. Mire, hermanos, y me deprimí, hermano, y me llené de pesimismo, se los voy a confesar. Y entonces uno se busca y se junta con otro también y empieza uno a quejarse. Y a quejarse, y a quejarse. Y empecé como a sentirme con una pesadez. Y dije, oye, pero empecé a hablar un lenguaje, pero de negatividad total, hermanos. Es como encontrarse en un túnel oscuro. Y entonces el Señor como que me sacudió un momento. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde están tus ojos? Es innegable lo que está pasando, pero por encima de la crisis estoy yo, te dice el Señor. Y si tú lo crees, tú tendrás el mejor año de tu vida, Luis, me dijo el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo te digo hoy, no tengas miedo, no tengas temor, aunque sea tu peor año, también en el nombre del Señor será tu mejor año. Es más, el mejor año de tu vida en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. No temas lo que ves hoy, hermano. Aunque sea oscura la noche, mientras más oscura, más cerca está el amanecer. Y pronto amanecerá la gloria de Dios en Venezuela. Amén. Dios va a cambiar la historia de esta situación, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. No tengamos temor del peor año, hermano, porque Dios cambiará lo peor en lo mejor para la gloria del Señor Jesús.
Y fue el mejor año del profeta Isaías porque él tuvo una visión nueva. Él estaba viendo el trono de Judá, estaba vacío, había vacío de poder, había acabado de morir el jefe, el presidente, el rey de la nación. Y él estaba deprimido, estaba desilusionado, estaba también conmovido y lleno de incertidumbre y de miedos como un ser humano. Y en medio de su realidad, que la tenía delante de sus ojos, él ve al Señor por encima del trono de Uzías. Él estaba viendo el trono de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Estaba vacío el trono de Judá, había acabado de morir el rey Uzías. Y no hay nada más terrible que eso, hermano, el vacío de poder. A veces vemos la situación en el país, vemos las noticias, la morgue de Bellomonte y pareciera, hay un vacío de poder en Venezuela y vemos la crisis y tiene la misma experiencia que yo tuve a comienzo de diciembre cuando veía lo caro de las cosas, lo que cuesta conseguir un boleto aéreo, lo que cuesta conseguir $10. ¿Cuánto cuesta eso? Es increíble, mis hermanos, casi a 200 bolívares podías para tener un solo dólar. Entonces uno dice, hay un vacío de poder. Vean las noticias. 43 estudiantes desaparecidos en una forma extraña. Y uno dice, en México hay vacío de poder. Ve lo que está pasando en España, por ejemplo. El desempleo, las injusticias, la corrupción galopante. Hay vacío de poder en España entonces. Y uno ve la realidad del mundo y uno dice, hay vacío de poder. Qué terrible es el vacío de poder, mis hermanos. Por eso la Biblia dice que los reinos del hombre son imperfectos, pero el único que permanece para siempre es Jehová de los ejércitos. Isaías tiene esa visión entonces y él está viendo un vacío de poder. ¡Qué terrible! La Biblia no lo describe, pero entre líneas me imagino a Isaías llorando como Juan en la isla de Patmos. En Apocalipsis capítulo 5, él estaba viendo la realidad del mundo y él veía el desenlace de todas las cosas de la historia de la humanidad y él veía que nadie era capaz de tomar las riendas de la historia. Dice la Biblia en Apocalipsis 5 que él comenzó a llorar y a lamentarse porque no había nadie digno de tomar las riendas de la historia y llevarla hacia un desenlace feliz, hacia un final feliz. Y él lloraba de impotencia. Pero así como a Isaías vio más allá de lo que veían sus ojos físicos, vio con los ojos del Espíritu al Señor sentado sobre un trono alto y sublime que le decía, mi trono es más alto que el de Uzías, alabado sea el nombre del Señor. Juan también mientras lloraba veía a un león que salía en medio del trono y de los 4 seres vivientes, que tenía ojos por dentro y por fuera. El cordero que fue inmolado es ahora el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido para tomar la historia en sus manos. Y un anciano en la visión le dice a Juan, no llores más, Juan, porque he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. Y el mismo anciano nos dice hoy, no llores por Venezuela, no te lamentes más por la situación de Venezuela, porque Dios ha vencido sobre los enemigos de Venezuela en el nombre del Señor Jesús. Fue la misma experiencia del profeta Daniel. Daniel había sido deportado fuera de su tierra, a una tierra extranjera, a la tierra del rey Nabucodonosor en Babilonia. Y Nabucodonosor estaba tan atormentado por las pesadillas que tenía y no entendía cuál era la revelación, el significado de sus sueños. Y entonces llamó a todos los sabios que tenía en su corte. Y ninguno le podía descifrar cuál era la interpretación del sueño que tenía. Y estaba tan obstinado que decidió acabar con todos los sabios de su reino. Y cuando iba a decidir ya dar la orden para acabar con los sabios, salió el joven Daniel y dijo, no, oh rey, no mates a los sabios del reino. Yo te daré la interpretación. Qué interesante, hago un paréntesis aquí, hermano. Porque quizá usted y yo le hubiésemos dicho a Nabucodonosor, no hombre, acaba con esa cuerda de sabio. Porque no eran creyentes.
no creían en Dios. Sin embargo, Daniel aboga por ellos. ¿Quiénes eran esos sabios? Allí habían matemáticos. Mucho de la base de la ingeniería, bueno, aquí está José Luis Berry, que es ingeniero. Mucha de la base de las distintas ramas de la ingeniería salieron de las matemáticas, de Ur, de los caldeos, del imperio babilónico. Lo que hoy es la medicina tiene su origen allá. La alquimia, la astronomía, que en esa época se llamaba astrología, hoy diferenciamos. Astrología no, eso no es de Dios, esos son los astros y broma de esta. La astronomía es lo que estudia el universo. En los tiempos antiguos era solo la astrología, que incluía la astronomía también. Entonces entre esos sabios había matemáticos, había médicos, había botánicos, había ingenieros, había arquitectos, había toda esta gente que conocía el universo y las leyes del universo y todo esto. Y Daniel salió adelante y dijo, no los mates. Imagínense, hermano, si ahorita cuesta conseguir un ibuprofeno. Si hubieran acabado con esos sabios, hermano, no tendríamos medicina. Usted no podría ni sacarse ni una muela. Usted no podría salir y saber que tiene su casa bien construida, un edificio, las estructuras. Todo se originó en Babilonia. O gran parte del saber de lo que hoy disfrutamos es gracias a los sabios de Babilonia. ¿Y por qué los sabios de Babilonia hicieron eso? Porque hubo un hombre que dijo, no los mates. Dios va a levantar hombres como Daniel en este tiempo, que va a abogar por los sabios de nuestro mundo contemporáneo. No importa que no crean en Dios, los ganaremos para Cristo después. Pero tenemos que darles su lugar, tenemos que encauzarles para que hagan las cosas como es debido en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Pero entonces Daniel le dice a Nabucodonosor, yo te voy a dar la interpretación. Y entonces le muestra todo lo que serán los poderes del futuro, los grandes reinos. Le habló del reino babilónico, le habló del reino medo-persa, de los asirios, hasta de los romanos, y culmina con el reino que traerá el desenmascaramiento del príncipe de las tinieblas. Pero el reinado del Rey de Reyes, Señor de señores, sobre toda legión, sobre toda potestad, el fin de las naciones, se levantará el Rey de Reyes y el Señor de señores. Tuvo una visión de todos los reinos hasta nuestros tiempos y más allá, pero tuvo la capacidad de interpretar el tiempo en que estaban viviendo, mis hermanos. Dios traerá una unción para muchos de nosotros, para que seamos capaces de interpretar los tiempos que estamos viviendo. E Isaías cambia totalmente porque él ve el fin de la historia cuando ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías comienza a cambiar completamente, mis hermanos, a raíz de esa visión. Y cuando Dios abre nuestros ojos, una de las primeras cosas que hace es que quita nuestro pesimismo, nuestra incredulidad, porque vemos las cosas que no son como si fuesen. Amén, hermanos. Entonces usted va por la ciudad de Caracas y usted dice, veo a la ciudad de Caracas iluminada completamente. Veo esta ciudad por sus avenidas libre de huecos. Veo esta ciudad, gente caminando a las 12 de la noche sin temor a que les pase nada. Usted está llamando las cosas que no son como si fuesen, en el nombre del Señor Jesús. Hace falta, mis hermanos, que el Señor haga con nosotros el mismo milagro que hizo en el siervo del profeta Eliseo. Estaban siendo acechados por los asirios. Y los asirios estaban armados hasta los dientes, mis hermanos, tenían mayor tecnología bélica y venían acechando al pueblo de Dios. Y ahí está Giezi al lado del profeta Eliseo, le dice, Padre mío, ¿qué vamos a hacer? Mira, este ejército asirio es más poderoso que nosotros. ¿Cómo vamos nosotros a ir contra ellos si ellos nos llevan la ventaja?
Y entonces Eliseo lo miró así y dijo: Señor, abre los ojos de Giesi, abre sus ojos para que él vea lo que realmente es. Aleluya. Y entonces se le abrieron los ojos a Giesi y él comenzó a ver la realidad de las cosas. Muchas veces no es lo que se ve en lo material, sino lo que en el espíritu Dios quiere que nosotros veamos. Y allí está Giesi viendo y está sorprendido porque se disminuyó el ejército asirio y a su alrededor él veía un ejército incontenible, invencible, más poderoso que los asirios. Y él clamó a su siervo: Padre Eliseo, son más los que están de nuestro lado que los que están con ellos, así que vamos por ellos. Y Dios les dio la victoria. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Este será el año de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y allí es donde el mundo nos va a decir que estamos locos. Pero Dios será glorificado cuando tú declares por la palabra las cosas que no son, para que se hagan en el nombre del Señor Jesús. En este año Dios te dará una visión de Él. Amén, hermano. Verás quién es el que reina. Verás quién es el que controla los tiempos. Que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Que Venezuela es de Dios. Que Jesús tiene el control de esta nación y tiene planes maravillosos con este país. Y que Él va a establecer lo que ya ha determinado hacer con este país. Levantarla como un bastión para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Sabrás, mi hermano y hermana, sabrás que este año el Señor estará contigo. Tú sabrás este año y conocerás quién es el que te bendice, quién es el que te protege, quién es el que te provee todas las cosas. Conocerás al dador de la vida, conocerás a Jehová de los ejércitos, tendrás un concepto más claro y más real acerca de Dios, no porque otros te lo cuentan, tú mismo vas a experimentar un encuentro con Dios y vas a tener una visión más clara acerca de la realidad del Señor. Y como consecuencia de eso, te va a suceder lo mismo que al profeta. Fíjense que un serafín tomó un carbón encendido y tocó sus labios. E Isaías se convierte en un profeta impresionante. Esto tocó tus labios, dice la Biblia. Esto tocó tus labios. El lenguaje de Isaías cambió. Este año, hermano, el Señor no solamente cambiará tu manera de ver las cosas, este año cambiarás hasta tu manera de hablar. Tus opiniones van a ser diferentes. Antes te dejabas contagiar por los comentarios de la gente. Te montabas en el ascensor y el vecino te decía: no, hombre, este gobierno y esta broma está más terrible, yo no sé qué va a pasar aquí. Uy, y tú entonces también te contagiabas y no, ¿verdad que sí? Esta broma está peor, bueno, no sé qué vamos a hacer y esto y que lo otro. Ahora va a ser diferente, mi hermano. Ahora las voces de los que maldicen este país van a ser acalladas por tus voces de fe, por tus declaraciones de transformación, por tus declaraciones de confianza, de paz, de prosperidad. Cada vez que hables, el enemigo va a retroceder. Cada vez que proclame, las circunstancias van a cambiar en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios puso el poder de Dios en ti para cambiar las circunstancias, para traer su gloria y su poder en el nombre del Señor Jesús sobre toda situación en la que te encuentres. Aleluya. Cambiarás tu lenguaje, mi hermano. Vas a cambiar. No es que vas a empezar a hablar inglés, hermano, como en Open English. No, nada de eso. Es que vas a cambiar tu manera de contestar. Esta cosa está terrible, ¿verdad, Luis? Y yo, no, Señor. Bueno, hay situaciones, pero Dios tiene el control y va a bendecir y va a cambiar esta situación terrible de Venezuela. Oye, ¿verdad que da miedo salir a la calle, Luis? Yo no salgo. ¿Y tú, Luis? Bueno, mira, la situación está allí, la inseguridad está allí, pero yo confío en Dios. Yo me encomiendo en las manos de Dios y Él está conmigo. Y el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. Y por su gracia y misericordia, mientras a otros les pasa cosas, Él me guarda a mí y te puede guardar a ti también. Vas a cambiar tu manera de hablar.
de declarar, de opinar. Alabado sea el nombre del Señor. Cambio de lenguaje. El Señor te va a dar una misión este año. Él preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí, Señor. ¿Sabes qué va a hacer Dios este año en tu vida? No solo va a abrir tus ojos como Giesi, para que veas la realidad en el mundo espiritual de Venezuela. No solo te va a cambiar tu manera de hablar, sino que el Señor te va a dar un sentido de misión. Te va a dar un sentido, mi hermano, de propósito. Es lo que alguien dijo, el sentido de envío. El Señor va a mostrar cuál es tu apostolado, a qué te debes dedicar, en qué tú eres bueno, a qué le debes sacar tu provecho para el beneficio de Venezuela en el nombre de Jesús, para traer gloria a tu Salvador y Rey, el Señor Jesucristo. Un sentido de misión, un sentido de trascendencia, un sentido claro de saber para qué estoy aquí. Cuando vayas a un lugar, no dirás por qué estoy aquí, vas a decir para qué estoy aquí. Cuando estés haciendo una cola, y no soy profeta del desastre, pero si vas a hacer una cola para comprar alguna medicina, tú no vas a estar ahí, oye, vale, ¿qué hago yo aquí haciendo una cola cuando otro me puede? No, tú decís, ¿para qué estoy en esta cola? Y entonces tú estás hablando ahí, vas a empezar a compartir con los vecinos y es una oportunidad para hacer luz en el nombre del Señor Jesús. Se desarrolla en ti un sentido de propósito, un sentido de trascendencia, un significado claro de tu vida. Ya tu vida no tiene desperdicio, vas a aprovechar cada momento, cada circunstancia. Nada te va a ocurrir por accidente. Aún las cosas negativas tendrán un propósito de Dios para tu vida. Y tú vas a cambiar el lamento en baile en el nombre del Señor Jesús, porque a cada espina, en el nombre de Jesús, tú le sacarás una rosa. Alabado sea el nombre del Señor. Finalmente, mis hermanos, vamos a ponernos de pie por un momento. El Señor te va a dar en este año 2015 visión clara de las cosas. Aleluya. Va a cambiar tu manera de hablar. Te va a dar un sentido de propósito muy definido, muy claro. Pero te va a dar su promesa. Aleluya. Sí, su promesa. Y las mismas palabras que el profeta Isaías estaba diciendo al rey de Ciro, se lo está diciendo a él mismo el Señor. Yo iré delante de ti en este año 2015 y enderezaré los lugares torcidos. Quebraré las puertas de bronce. Y aún los cerrojos de hierro haré pedazos, te dice el Señor. Aleluya. No hay candado que te va a detener. No hay puerta de bronce que te va a cerrar el paso. El Señor te va a abrir las puertas. El Señor te va a abrir el camino. Tú vas y Dios va a ir delante de ti. Tú no vas a necesitar palanca. Tu palanca es Jehová de los ejércitos. Él abrirá puertas. Él abrirá caminos. Él te dará palabra. Él te pondrá gracia en ti para los demás, para que te hablen y te reciban en el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.